Bueno, esta tarde estoy con Nadia Giraudo. Ella es médica, está en la ciudad de Rosario, ¿correcto, Nadia? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, buenísimo. Nadia Giraudo, si bien es médica, ella se especializó en todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la mente y el alma. O sea, con con la medicina alternativa, con la medicina tradicional. Y desarrolló incluso una especialidad sobre ese tema. Así que para mí es un gran placer entrevistarte, Nadia, porque muchas veces contamos con personas que se han aislado completamente o se han apartado completamente del mundo de lo tradicional. Y vos, sin embargo, no hace tanto que egresaste como médica y desarrollaste todo este tiempo una especialización muy específica en todo lo que tiene que ver el cuerpo, la mente y el alma. De hecho, quiero comentar que Nadia Giraudo desarrolló el diplomado internacional en medicina, cuerpo, mente y alma y biodescodificación. Esta actividad tiene el aval del Instituto Argentino de Medicina, Cuerpo, Mente, Alma y de la Asociación Internacional de Medicina, Cuerpo, Mente y Alma, así también como de la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. Esto significa que la tenés muy clara, Nadia, en la relación entre el cuerpo, la mente y el alma. ¿Cómo la explicarías vos en relación a la salud y a las enfermedades? En principio, decir eso en términos muy sencillos para que quien nos está escuchando lo pueda comprender en unas pocas palabras, recordar esta idea tan antigua de siglos y milenios de que somos un todo. Es decir, es raro separar cuerpo, mente y alma porque en realidad somos una unidad. Lo podemos conceptualizar con estas diferentes aristas de nuestro ser, es decir, tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo físico funciona en base también a energías, a emociones. Cuando yo digo alma, en realidad estoy hablando de algún modo de aquella parte más etérea, más energética, más que tiene que ver con cuestiones de conciencia, de lo que nuestra conciencia que termina generando nuestra realidad, y después si querés podemos hablar un poco más de eso, cómo de alguna forma impacta en nuestro cuerpo físico. Para darte un ejemplo y no extenderme en la explicación para no hacerla larga, nosotros en el mundo en el que estamos percibimos lo que está ocurriendo con nuestros sentidos. Es decir, lo percibimos a través de nuestro cuerpo físico. Esto se traduce en nuestro cerebro en una interpretación de lo que está ocurriendo. Es decir, podríamos ahí ya pasar un poco a lo que es lo mental. Le damos un sentido, un significado a algo que fue simplemente un estímulo físico, ya sea de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que estamos sintiendo táctilmente. Entonces ahí lo que venía del cuerpo también es interpretado de alguna forma por nuestra mente, se traduce en una descarga neuroquímica, que son las emociones. Las emociones son químicos que tenemos en nuestro cuerpo, y que a su vez todo esto está manejado o está de alguna forma condicionado por lo que es la parte energética que ya la filosofía china, tantas culturas han determinado como totalmente importante en lo que es el equilibrio de nuestra salud. Sabemos desde incluso la física cuántica y todo aquello que desde la ciencia hoy se valida, que cada uno de todos los átomos que hay en este mundo físico, de nuestro cuerpo o de todo lo que nos rodea, emite una vibración. O sea, cada una de las cosas que vemos, la vemos tal cual es, o tiene la consistencia que tiene, o el funcionamiento que tiene, por la vibración energética que emite. Es decir, es un sello particular. Por lo cual, todo nuestro cuerpo emite una energía y después también se ve influenciado por las energías que hay en el ambiente. Muchas veces se cree que esto es algo esotérico, que tiene que ver con cuestiones del más allá, cuando en realidad es algo totalmente comprobable por la ciencia y bueno, hay muchos estudios que así lo avalan, ¿no? Claro, y entonces, ¿a qué se refiere o dónde hace foco, cómo trabaja la medicina cuerpo, mente y alma? O en todo caso en comparación con la medicina tradicional o alopática, creo que se dice así, ¿no?
La forma en que se vinculan, porque no es que están separadas, lo que hace la medicina cuerpo-mente-alma es utilizar la medicina convencional o sus conocimientos desde la parte física, porque la medicina convencional o alopática lo que hace es tratar de manera maravillosa, a mi entender, el cuerpo físico, o sea, esa partecita de la unidad que somos. El cuerpo lo trabaja excelentemente, o sea, puede detectar a dónde está el desequilibrio, dar una medicación, hacer una intervención, y es como si arregláramos una máquina y la dejamos a punto con la medicina convencional. Pero lo que no contempla esta es que por algo se, entre comillas, rompió esta máquina. Claro, claro. Y este algo, habitualmente, casi siempre, tiene que ver con las emociones que estamos viviendo. Es decir, nuestro cuerpo no es que se rompe, por eso decía entre comillas, no se rompe, sino que lo que hace es adaptarse a lo que nuestro cerebro interpreta que está sucediendo. O sea, es decir, cuando sentimos que estamos en peligro, que algo es doloroso, cualquiera de las emociones que pudiéramos tener, nuestro cuerpo dice, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que salir corriendo, tengo que luchar, cómo mis células tienen que funcionar para que lo que ocurre no me termine matando. Entonces genera esa descarga química, manda la señal, la célula se adapta y es lo que muchas veces conocemos como un síntoma. La célula funcionando fuera de su rango de normalidad y que, bueno, desde la medicina convencional vemos como síntoma y queremos arreglar. Entonces, la medicina cuerpo-mente-alma lo que hace es respetar absolutamente a la convencional, en tanto que el cuerpo es necesario muchas veces intervenirlo con cuestiones concretas de medicaciones, lo que fuera necesario desde esta óptica, pero sobre todo ir a este origen emocional, es decir, sacarle la raíz, porque si no, es como si queremos hacer que un árbol deje de crecer cortándole las ramas. Si le cortamos lo que se ve solamente va a seguir creciendo, porque la raíz está en el fondo. Si vamos a la raíz, en este caso, la raíz emocional, y trabajamos esa emoción que lo está generando, ese árbol definitivamente va a desaparecer con el tiempo. Totalmente. Y entonces, yo lo que me pregunto muchas veces, y creo que la gente también, es, ¿qué hace falta o por qué esta mirada no está más instalada en el sistema médico, por ejemplo? Porque digo, si necesitas ir a hacer una sesión de biodescodificación, incluso de yoga o de meditación, porque esto va a impactar en el síntoma, que es lo que mira la ciencia tradicional, la medicina tradicional, ¿qué faltaría o qué defecto tienen las terapias alternativas y que todavía no se puede juntar estos dos sistemas? Y no sé si es que tiene un defecto, en cierta forma yo lo que veo es que son complementarias y muchas veces, o sea, por un lado por desconocimiento en la medicina tradicional, no se ha dado tanto lugar a cuestiones complementarias, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud ya hace décadas que tiene validadas muchas de las disciplinas, por ejemplo, flores de Bach, Reiki, acupuntura, muchísimas, Tal cual. y que hoy en día incluso desde universidades enormes como Oxford, son muchas las que a nivel internacional están teniendo su unidad cuerpo-mente, es decir, que trabajan entendiendo absolutamente e investigando, y si lo investigan a lo largo del tiempo es porque han encontrado datos relevantes, investigan esta relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero lo que decía es que hasta hace no tanto tiempo la medicina convencional o los médicos no tenían este conocimiento de que realmente funciona, que no es curanderismo o una idea o una suposición. Entonces lo que se desconoce se tiende a rechazar. Hoy en día ya no es así, como decía recién, incluso desde nuestra institución estamos trabajando desde hace ya un año aproximadamente con un instituto muy importante de acá de la ciudad de Rosario, el Instituto de Oncología Rosario, que es una sede de investigaciones de protocolos oncológicos a nivel internacional. Lo que aquí se trabaja y se investiga, después se replica en otros lugares del mundo, ¿no? Como referencia, y ellos nos convocaron a nosotros para abrir el área exclusiva de terapias complementarias. O sea, convocó a Grupo Cuerpo, Mente, Alma y estamos trabajando en conjunto, con las investigaciones y con los trabajos a pacientes. Esto es muy interesante.
Gabriel. Claro. Claro, pero lo que aparte me llama la atención de esto es que ustedes ahí están trabajando con personas que tienen cáncer o que han tenido cáncer, porque mi pregunta previa a esto era si ustedes trabajan solo con enfermedades o también con, digamos, trastornos de conducta, digamos, desde el extremo de una persona que tiene cáncer a una persona que sufre ansiedad o tiene una crisis de sentido de la vida. En realidad todas tienen como esta raíz en una relación, digamos, de cuerpo, mente y alma. ¿Ustedes trabajan estos dos extremos o se enfocan más en la enfermedad? No, en realidad en los dos, puesto que la cuestión emocional es previa a la física, es decir, que si nosotros dejamos avanzar un trastorno de conducta o patrones de conducta precisamente disruptivos que no estamos queriendo tener, pero que repetimos una y otra vez, lo que comúnmente le llamamos programas de comportamiento, Sí. tarde o temprano ese malestar emocional se va a terminar expresando de forma física. Entonces, se trabaja prácticamente de la misma manera con ambas esferas, tanto si es algo netamente del ámbito emocional como si es de físico, porque en el fondo corresponden a lo mismo, un programa mental que nos hace interpretar el mundo de una forma específica, nos genera esta emoción que hoy en día nos incomoda y la respuesta física. Claro, y entonces ustedes ¿qué sugieren ustedes que es el camino para, o sea, cómo se cura una persona? ¿Cómo se sana? Si vamos a usar los dos términos que tampoco son sinónimos necesariamente. ¿Cuál es el camino a seguir? Lo que yo siempre recomiendo, porque nuestras formaciones no están dirigidas solamente a médicos, es Ah, para público en general. Entonces, siempre lo que recomiendo es el tratamiento médico, sea quien sea que lo esté tratando desde lo complementario, lo médico no se puede claro, dejar de lado. Eso sí o sí, médico o sí, psicólogo en todo caso, para que puedan tratar efectivamente la parte física. Entonces, eso es un paso. Y por el otro es abordar desde estas técnicas que hoy en día tenemos complementarias, como ser la biodescodificación, la hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, entre otras, poder llegar al origen emocional, aquella situación generalmente del pasado que programó que hoy en día sintamos lo que nos está ocurriendo de esta forma. Entonces, cuando encontramos ese origen, que es muy rápido, son a veces 15 minutos, 20 de preguntas, se puede encontrar y una vez que se dio luz a qué es lo que programó, se puede resignificar esa experiencia. Quiere decir poder verlo desde otro lugar, con otros ojos. Entonces, cuando mi interpretación sobre lo que pasó cambia mi respuesta emocional, por lo tanto, la respuesta física. Y el camino, entonces, que vos me preguntabas, ¿cuál es el camino? Mantener la parte física sí o sí, pero llegar a cuál fue el origen que desató ese síntoma físico y trabajando con las dos partes a la vez, se tiende a generar la sanación total, no solamente física, sino también de ese malestar emocional que muchas veces no vinculábamos al síntoma, pero que cuando se trabaja, naturalmente se siente la liberación. Es decir, los consultantes claro. siempre dicen, bueno, además de que me curé de esto, me siento liviano, mi vida cambió Mm. mi forma de estar viendo lo que me ocurría. Es como un efecto colateral, digamos. Tal cual, tal cual. Yo lo que estuve leyendo también de la propuesta de ustedes es que abordan enfermedades o proponen una curación, no sé si lo puedo decir así, pero de enfermedades que habitualmente o no tienen cura o son de difícil cura. Hablamos del cáncer, de la ELA, digamos, ¿ustedes han tenido experiencias de trabajar, de poder resolver la salud de este tipo de cuadros también? Sí, experiencias numerosísimas, pero repito, siempre bajo la premisa de que el tratamiento médico no se deja. O sea, lo voy a Claro, aclarar es todas las veces que fundamental, sí. haga falta para que no se malentienda, quizás de quien nunca escuchó sobre esto, porque es realmente importante. Lo cierto es que si seguimos el tratamiento médico y vamos al origen y Mm, resolvemos este origen,
va a llegar un momento que el mismo médico, es lo que ocurre habitualmente, dice, bueno, pero esta medicación ya no necesitas tanto, fíjate que ya estás mejor. Y bueno, y necesitas un poco menos, y un poco menos, y solo se va dando cuenta el médico que el avance se está dando y se va resolviendo. Por supuesto que nunca podemos prometer que esto se va a dar sí o sí en todos los casos. O sea, esto no es que estamos asegurando, pero sí desde la experiencia, tanto propia como pueden ver, por ejemplo, en mis redes sociales, todos los días cientos de comentarios de personas que algunas de un tema, otros de otro, más grande, más chico, pero todos dando el testimonio de cómo realmente les ha servido el abordaje, tanto de solamente escuchar o leer el libro o realmente hacer un tratamiento. Claro, ¿y qué pasa, Nadia, con enfermedades, por ejemplo, hereditarias? No sé, pienso en la diabetes o pienso en el cáncer de mama, que digamos, no es contagioso, pero es como si tu mamá, tu tía, es probable que tengas. Digo, ¿qué pasa con ese tipo de enfermedades? Porque la gente, digamos, no puede solo curar su propio cuerpo, sino que tiene que esperar a ver qué pasa de lo que viene de atrás. Algo así sería así. Igualmente nosotros en el diplomado lo que vemos, esto lo menciono porque quizás quien está escuchando puede decir, bueno, pero me quiero atender con alguien que maneje esta técnica, y hay muchos egresados y pueden estar buscando y saber que nuestros egresados también trabajan con lo que es el árbol genealógico. En el sentido, y siempre con el fundamento científico, a mí me gusta fundamentar todo y con todo lo que se requiere, de lo que es la epigenética en este caso. La epigenética, ustedes pueden buscar en cualquier bibliografía, en internet. Bruce Lipton fue uno de los primeros en empezar a investigar, y ahora hay miles y miles de estudios que así lo avalan y hacia ahí va la ciencia. Y la epigenética lo que dice es que nuestros genes son lo que son, digamos, tenemos unos genes específicos que en teoría están bien, solo que hay ciertas situaciones en que el entorno genera esta necesidad de adaptación, por lo tanto se le pegan, podríamos decir, a ver, lo voy a explicar para que se entienda todo el proceso. Nuestro ADN es como el banco de recetas de nuestras proteínas, de aquello que va a hacer funcionar nuestras células. Es lo que dice, bueno, pone tanto de azúcar, tanto de leche, y se genera finalmente el producto final, que es lo que hace funcionar nuestro cuerpo. Si eso que es el banco de recetas o el libro de recetas se le tapa alguna hoja, la receta va a ser defectuosa. Es decir, la proteína o la función celular va a empezar a ser defectuosa, va a funcionar mal y va a generar, por ejemplo, síntomas o mutaciones. La epigenética viene a ser esta tapada de hoja, tapada de receta, es adherirle al ADN ciertos compuestos químicos en función de la respuesta del entorno para que se tape esa parte y se reproduzca una proteína específica, porque tampoco es al azar, es decir, se tapa exactamente lo que se tiene que tapar para que la proteína, entre comillas, nuevamente defectuosa, sea la que se genere, pero en realidad no es defectuosa, es exactamente lo que el cuerpo está sintiendo que necesita en ese momento. Por eso es que también es una de las bases de lo que decía al principio. Nuestro cuerpo se está adaptando, no es que está funcionando mal. Y en cuanto a la epigenética, y volviendo a esto que vos me preguntabas, esto se transmite de generación a generación. Es decir, estos cambios epigenéticos, estos parches que se hacen en el ADN para que se copie defectuosamente, se pasa. Pero también está absolutamente comprobado que es reversible. Es decir, que yo puedo haber heredado a través de lo que fue la epigenética una vivencia de mis padres, una cuestión de necesidad de adaptación de ellos, me llegó a mí y en cierto momento lo puedo expresar o no, pero también lo puedo revertir a través de ciertas técnicas y ciertos mecanismos, lo puedo revertir, por lo cual, si bien pude tener esa enfermedad que fue hereditaria, hoy en día la puedo dejar atrás. Claro, por eso también, bueno, ahí nos tendríamos que meter mucho en lo técnico, pero el mensaje sería que lo podemos dejar atrás, no es que estamos condicionados.
Claro. Y otra pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con esto de la sensibilidad general, que a uno le llega mucho o le da la misma impotencia de no saber qué hacer, es cuando se enferman los niños, ¿no? ¿Cómo podemos abordar desde la medicina cuerpo, mente y alma cuando un niño se enferma? Se supone que hay inocencia, que hay, en general hay salud, porque en general un niño no llegó todavía a los vicios, a la angustia existencial, a un divorcio, digo, tantos factores que suelen enfermar a la gente adulta, un niño en general no lo ha sufrido. ¿Qué pasa cuando un niño enferma? Lo que está haciendo es manifestar las enfermedades, podríamos decir, de sus padres. Lo que manifiesta son las creencias de ellos y las vivencias que ellos tienen, porque los niños no tienen demasiadas creencias propias, es decir, recién están aprendiendo el mundo y qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que puede ser peligroso, lo que no, lo que genera un daño, un dolor, una angustia, lo están recién aprendiendo, por lo cual solamente están reproduciendo y están nuevamente aprendiendo de sus padres, es decir, de lo que los padres sienten y creen. Entonces, cuando el niño se enferma, suele ser habitualmente como una válvula de escape de lo que en realidad está sintiendo el padre o la madre, pero estos tienen, además de estas creencias, muchos más mecanismos de adaptación, mucha más, en cierta manera, experiencia o inteligencia emocional para saber manejar esas cuestiones que le están sucediendo, entonces no lo llegan a manifestar, pero el niño que no cuenta con esas herramientas, apenas siente este desbalance, responde físicamente. Entonces se trabaja habitualmente con los padres, como si fueran los que realmente están enfermos. Y lo mágico y real es que cuando ellos realmente sanan esa creencia, cuando los padres elaboran de otra manera esas emociones que estaban en teoría generando el síntoma en el niño no tiene que hacer nada y se cura solo. Es decir, esto, quienes han pasado por un proceso así, pueden dar fe de que podremos decir que parece magia, tiene su fundamento, pero parece magia, pero el niño se cura cuando el padre sana aquella emoción. Qué maravilla. Y otra pregunta que tiene que ver un poco en esta misma línea de como de transferir, ¿qué pasa, cuál es el lugar de la fe religiosa? Y pongo énfasis en lo religioso porque, digamos, la vivencia espiritual es diferente a la práctica religiosa. ¿Y dónde quiero poner el foco yo? En que la mayoría de las religiones lo que hacen es transferir en otro, en este caso en Dios, la solución. Entonces, como que la dinámica es yo pido para que me dé lo que yo no tengo. Sin embargo, este abordaje es hacerse cargo uno de su historia, de sus problemas, de sus errores eventualmente, o de lo que necesita modificar para estar mejor. Es como una polaridad. Ahora, ustedes tienen un abordaje también, solamente cuando ya hablan del alma, entiendo que hay como un abordaje desde lo espiritual. ¿Qué lugar ocupa para ustedes entonces la religión o la fe religiosa? En sí somos absolutamente respetuosos de la fe de cada uno, porque realmente lo que haga bien al ser humano, está bien. Es decir, si un consultante viene y dice, yo además de venir acá, le pedí a Dios, bienvenido. Si Dios o el universo, lo que sea, te responde y quizás te responde a través de una palabra que puedo decir yo y después de lo que va a poner en práctica precisamente el consultante, porque como decías, es el único protagonista de su curación, bienvenido sea. Es decir, no estamos en contra de ninguna religión, ni es que tampoco promovemos alguna en particular. Sí, esta filosofía, como mencionabas, de que incluso si ponemos esto en el afuera, ya sea en el terapeuta, en Dios, en quien sea, el último que va a tener que hacerse cargo de poner en práctica cualquier cosa que se esté indicando para que pueda estar creciendo es el consultante. Tal cual, tal cual. Excelente. Bueno, yo sé que ustedes, ahora que te quiero preguntar también por la formación que ustedes ofrecen, porque entiendo que puede haber personas que están interesadas y me imagino que también lo hacen online, porque ahora ya todo se convirtió en online.
Pero dentro de esta formación que ustedes ofrecen, también desarrollan, digamos, una práctica en las diferentes técnicas. ¿Cuáles serían las principales técnicas que ustedes utilizan? Vos nombraste hoy alguna, como la hipnosis ericksoniana, la biodescodificación. ¿En qué se entrena o cuáles son las técnicas principales que ustedes usan? Básicamente, es decir, nosotros tenemos muchas formaciones, en este momento creo que hay más de 30 disponibles, pero en las principales, en estas que tienen los avales tanto nacionales como internacionales, y quería sí agregar algo que no dijimos al principio que me parece importante, perdón que me salí de esto y ya vuelvo, No, por supuesto. que nuestra Sí. institución está habilitada por el Estado, es decir, nosotros estamos habilitados para poder brindar tanto estas formaciones, después nuclear a los egresados, es algo que no existe algo así en el país en este tipo de temáticas y que de alguna manera le da otro contexto a tanto el contenido que tenemos que brindar, después los avales tanto sociales, porque muchas veces los avales pueden servir para poner en un diploma, pero sobre todo para que el consultante sepa a dónde se formó el terapeuta al que está yendo. Creo que eso es lo más importante, más allá de lo legal que nosotros cumplimos con todos los requisitos, pero creo que eso es fundamental, es la cuestión social. Bien, y te decía que tenemos muchas formaciones, pero las principales tienen que ver con la biodescodificación, es la que más atraviesa las distintas propuestas que tenemos, flores de Bach, Sí. también programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, memoria celular con testeo muscular, musicoterapia. Es decir, nosotros damos formaciones con muchos profesionales, docentes de reconocimiento internacional. Todos son líderes en lo que hacen. No es que estoy solamente yo, sino que cada uno es especialista en algo y brinda a los alumnos desde su lugar. Enneagrama también de la personalidad. Ahora me voy acordando de algunos, pero todos buscan, podríamos decir, básicamente llegar a la esencia de cada uno de nosotros, poder lograr una aceptación de lo que sea que haya ocurrido o vaya a ocurrir o esté sucediendo ahora, pero no quiere decir resignación, sino decir, bueno, mientras no lo pueda cambiar, voy fluyendo con lo que ocurre, con lo que sucede y veo que puedo aprender, incluso fortalecerme de esto para transformarlo en mi aliado y desde ese lugar, desde el lugar también del perdón, desde el salir del juicio de lo que debería suceder y lo que no, es que trabajamos las emociones que luego nos llevan a la plenitud física y emocional. Excelente. O sea, vos hoy lo habías mencionado y quiero hacer énfasis en esto. No hace falta tener una formación universitaria o incluso en medicina para poder estudiar con ustedes, entonces. Es así, sí, precisamente porque en principio brindamos todas las herramientas desde los contenidos teóricos y las prácticas para que quien no tiene formación previa pueda comprender absolutamente lo que va a hacer. Siempre apelamos a estar comprendiendo lo que se hace, no solamente reproducir porque alguien dijo, escribió un libro y lo hacemos copiado y pegado, pero creo que se salió la imagen. Perfecto, volvimos. Lo que hacemos hincapié es eso para que después el futuro egresado terapeuta pueda realmente conocer lo que hace, lo pueda adaptar, personalizar a cada caso. Hacemos mucho esfuerzo en esto. También para quienes tienen formación previa, esto sirve para no solo hacer un repaso, sino poder adentrarse en la filosofía del cómo lo transmitimos nosotros, porque hay muchas formas de llevar adelante las distintas disciplinas, entonces les sirve desde ese lugar. Es realmente una posibilidad para todos, también debido a que no se deja de lado, otra vez creo que ves 10, todo lo que es la medicina convencional y la psicología, lo que haga falta. Por eso no es necesario que sean médicos, porque de la parte médica se va a encargar el médico. El médico, exacto. Fantástico, Nadia. Por último, te quiero preguntar, ¿qué se te dio por ir vos en tu formación profesional y en tu desarrollo profesional personal por este tipo de
de abordajes, de técnicas, de ciencia, de trabajo. ¿Qué pasó? Y sabes que me lo preguntan mucho y yo no podría decir que pasó algo porque para mí fue lo más natural del mundo. Desde que tengo memoria, para mí las cosas son así. Para mí las enfermedades tienen un origen emocional, tienen una parte, o sea, yo desde chica, desde que tengo memoria, podría decirte 3, 4, 5 años, que le doy mucha trascendencia a la conciencia, a lo que es Claro. nuestro ser. No podría explicarte por qué, ni cómo, ni de dónde empecé a escuchar esas cosas, pero las fui asimilando como una naturalidad, como lo que es así, por lo cual no se me planteó una disyuntiva. Sí puedo decir que en el proceso, sí, mi familia la mayoría son médicos muy tradicionales, en la Mirá. facultad de medicina, por supuesto que me enseñaron las cosas de una manera, pero si bien siempre están los comentarios, o estaban ciertamente despectivos hacia otro tipo de abordaje, por esto del desconocimiento que decía antes, o cierta superioridad que a veces adquiere el ámbito médico sobre la vida humana, es como que no sé, no tuvo demasiado lugar en mí y siempre fui para el mismo lado, entonces no podría decir qué pasó. Qué bárbaro, bueno, fantástico. Bueno, Nadia, te quiero agradecer muchísimo este encuentro porque además rescato dos cosas. Sos del interior, yo también soy del interior y a veces acá en Capital, en Buenos Aires, estamos como acostumbrados a encontrar estos personajes que han tenido más posibilidad para desarrollarse. Y en el interior no es tan sencillo, así que lo celebro y también lo celebro de que como mujer te hayas como puesto a la cabeza de un proyecto tan interesante. La verdad que me parece que muchas de nosotras las mujeres te admiramos y te lo agradecemos porque como que estás abriendo camino. Además, yo sé que sos mamá, o sea, que tenés una vida completamente normal, si es que existe este término. Así que me parece súper interesante tu perfil. Yo creo que va a haber mucha gente que después de esta entrevista te va a empezar a buscar más todavía, porque es súper interesante lo que ofreces, no solamente desde lo científico, sino también desde tu impronta personal. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Realmente, sí, yo muchas veces siento que mi vida en cierto modo es un poco surrealista, pero siempre mantengo también totalmente lo propio, lo de toda la vida, lo normal, como decíamos. De hecho, ni siquiera vivo en Rosario, yo vivo en San Lorenzo, que es donde Sí, crecí, está a 30 kilómetros de Rosario. Es donde claro. crecí, viví, viajé para estudiar a Rosario durante mi embarazo. Yo tuve una nena, la más grande, que tiene 15 ahora, va a cumplir Wow, 16. O sea que hice toda la carrera embarazada con ella. Fue una claro. experiencia realmente hermosa y sí, pensándolo desde el lugar que vos lo decías, no es que tuve una vida fácil o con todas las posibilidades. Y sí, lo que creo que me ayudó es el no tener límites en el buen sentido, es decir, más allá de ciertas Sí, cuestiones que pudo haber tenido mi familia, mi crianza, nunca me dijeron que no podía, al contrario, siempre alentándome a poder más, entonces también lo incorporé desde las creencias, es decir, si hay un problema se claro. resuelve, no hay nada que me pueda parar, todo problema tiene solución, ya sea Sí, ahora sí, sí. inmediatamente o quizás en un tiempo. Pero esto lo digo porque tal Excelente. vez quien nos esté escuchando, a veces hay pequeñas palabras que uno escucha por ahí y les hacen el clic, y si esto puede servir Tal para cual. alguien, lo único que te puede frenar son las creencias limitantes. Y la biodescodificación Totalmente. también me ayudó muchísimo y me ayuda Sí. todos los días a seguir trabajando en eso, así que es una buena opción. Excelente, Nadia. Te agradezco muchísimo este encuentro, este rato y bueno, te deseo lo mejor, muchos éxitos y bueno, nada, que mucha gente se vaya hasta Rosario o se vincule con ustedes como sea para aprovechar estos servicios. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.